Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar repasando, creo que es una de las áreas más interesantes de lo que es el concepto del desarrollo de la negociación en un enfoque quizás un poco diferente al tradicional. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, que un negociador debe ser una persona inteligente, decimos que es una persona que tiene que tener la capacidad para racionar, una persona que tiene que tener la habilidad de proyectar números, de establecer parámetros económicos, financieros, que le permitan estipular cuándo una negociación está produciendo una ganancia versus una pérdida. Como hablamos anteriormente sobre los métodos alternativos de la resolución de conflictos, un negociador inteligente sabe cuándo saber cortar sus pérdidas, aún en el proceso de la mitad de la negociación. Ahora, la negociación se lleva a cabo obviamente con inteligencia. La negociación es importante que seamos racionales, que mantengamos un proceso lógico. Hoy vamos a estar evaluando un diferente tipo de inteligencia, lo que se llama la inteligencia emocional. Algunos de ustedes habrán oído hablar de la inteligencia emocional, de aquellos que somos emocionalmente inteligentes. Ahora, ¿qué quiere decir este concepto y cómo se relaciona al arte de la negociación? Y esto es lo que vamos a estar evaluando hoy, porque pensamos nosotros que es vital de que ustedes manejen estos dos conceptos y entiendan por qué es importante, porque es vital, de que no solamente entiendan cómo se relacionan, sino que busquen formas más adecuadas de entrelazar los dos para hacer más beneficiosos y más efectivos sus procesos negociadores. Entonces, en todo proceso negociado, el buen negociador debe tener la habilidad para comprender y llevar a la otra parte por el camino más conveniente para ambos, manejando la relación interpersonal de la forma más propicia y adecuada. La inteligencia emocional le ayuda a conseguir esto. Ahora, mire qué interesante lo que le acabo de decir. Por un lado, yo le acabo de decir de que es importante de que se llegue al camino más adecuado, de que se llegue a un proceso que sea mutuamente beneficioso. Pero también le estuve hablando sobre manejar. Usted como negociador, la mejor forma de llegar a ese proceso mutuamente beneficioso, que es obviamente un concepto muy altruista, pero es a lo que las negociaciones hoy en día intentan o buscan llegar a, usted debe manejar ese proceso de negociación. Usted debe conducirlo, debe orientarlo, debe inclusive trazarle el camino a su contraparte para que entonces esté más seguro de que no se está dejando los elementos al azar, sino que usted sepa a dónde se está llegando. Quizás es importante saber a qué se va a llegar y si es que efectivamente el beneficio es tal para la otra parte, para la contraparte, y es en este aspecto que nosotros usamos la inteligencia emocional. Nuestra inteligencia emocional es lo que nos va a ayudar en este proceso de conductividad, en este proceso en el cual nosotros manejamos una negociación, manejamos una venta hacia nuestro fin deseado, que es el beneficio mutuo, nosotros buscamos esta inteligencia emocional dentro nuestro para entonces entender cómo es que la otra persona va a realmente beneficiarse y no solamente que sea de una forma abstracta. Cuanto menos utilicemos esta inteligencia emocional, menos chances hay de que nosotros acertemos a comprender qué es lo que realmente beneficiaría a la contraparte. Y si nosotros les estamos diciendo a ustedes de que en la negociación es importante de que ambos salgan beneficiados, pero depende de usted, o usted tiene que buscar activamente ese mutuo beneficio, también debe utilizar su inteligencia emocional, buscarla dentro de sí, para llegar a ese mayor comprendimiento de cómo entender a su contraparte y beneficiarle con el proceso. Entonces, por medio de la inteligencia emocional, los negociadores reconocen sus propias emociones y aprenden a manejarlas, al mismo tiempo que se motivan y empatizan con la otra parte consiguiendo buenas relaciones. Manejar sus emociones. Esto es muy interesante porque esto implica de que usted tiene que saber cómo controlar sus propias emociones para que proyecten la imagen adecuada,
para que el mensaje, como yo les comenté, el lenguaje corporal, sea congruente o sea por lo menos proyectando la idea, el concepto que usted quiere vender o el producto que usted está tratando de colocar. Entonces, en este mismo nivel, usted tiene que buscar de que la otra parte se motive y se empatice, y entonces así usted va a llegar a un mayor nivel de comunicación. Un negociador que conozca su inteligencia emocional y la mejore, estará desarrollando su capacidad para reconocer sus sentimientos y los de los demás, sabiendo separar las personas de los problemas, que es un concepto que hemos manejado anteriormente. A negociar, motivando y manejando las relaciones con las otras partes y consigo mismo. Aquí es muy valioso aceptar este nuevo concepto, quizás es un poco New Age, es un poco quizás moderno, esta idea de que nosotros en la negociación tenemos que, al controlar nuestros sentimientos, tener plena conciencia de ellos. Las emociones son no solamente necesarias, sino que a veces van a ser tan buenas guías como los indicadores y los números al momento de nosotros llevar a cabo una negociación. Déjeme poner un ejemplo. Usted es un jefe, usted es un director de área y usted tiene un empleado o usted tiene un empleador con quien tiene que negociar. Su habilidad de utilizar la proyección sobre la utilidad de este empleado es tan importante como su habilidad de entender la importancia de la satisfacción y la felicidad de este empleado en el sector laboral. De la misma forma, usted como empleado, su habilidad de entender o hacerle entender a su jefe el valor que usted tiene, que su jefe sepa y sienta que usted es valioso para el contexto, le va a entregar a usted una ventaja o le va a entregar a usted una postura negociadora que va a ser favorable. Esta inteligencia emocional se basa mucho en nuestra habilidad de ser sensibles hacia las emociones y sentimientos que nosotros estamos percibiendo y los de la otra persona, de leer el lenguaje y los mensajes que nos emite la contraparte para de esa forma procurar llegar a una conclusión mucho más favorable. Los sentimientos en la inteligencia emocional son lo que nos hacen emocionalmente inteligentes y nos pueden dar la ventaja comparativa. Un negociador que conozca su inteligencia emocional y la mejore estará desarrollando su capacidad para reconocer sus sentimientos y los de los demás, como les comenté. Ahora, nosotros estamos entonces en la postura de favorecer este proceso negociador si estamos mucho más pendientes de estas condiciones y estas emociones, aún controlándolas. En la cuarta ficha, a través de la inteligencia emocional, el negociador se desarrolla profesionalmente y personalmente. Para el buen desempeño del trabajo negociador se requieren conocimientos y habilidades técnicas e intelectuales y personales. Ahora, estas últimas quiero hacer un énfasis. Habilidades intelectuales pueden ser cognitivas, que se encuentran en el neocórtex del cerebro. Esto es simplemente a los efectos de la ubicación neurológica, no es algo que tengan que retener, pero por lo menos para que estén informados, puede ser un buen motivo de charla para después. Y emociones que se encuentran en el sistema límbico. Entonces, ¿cómo se vale de ellas el negociador? Y esto es lo que sí es importante. Las cognitivas, en la siguiente ficha, la ficha 5. Una mayor capacidad de análisis y síntesis. La verborragia en la negociación no es un beneficio. Cuanto más se extienda y usted, cuanto más utilice la elocuencia, la habilidad de palabra versus la verborragia, que es la palabra sin sentido, mayor ventaja va a tener a la hora de negociar. Esto es quizás muy real o más real aún utilizando las capacidades cognitivas. Entonces, la capacidad de síntesis y análisis del tema negociar, originalidad para la creación de alternativas, habilidad lingüística para desarrollar correctamente el proceso dialéctico de la negociación, procesamiento conceptual, capacidad para solucionar el problema negociado y pensamiento sistémico. Estos son los procesos intelectuales. Estos son
lo que llamamos tradicionalmente la inteligencia racional, la capacidad de tomar la información y llevarlo a una utilidad. Obviamente, cuando nosotros estamos negociando, no es suficiente tener toda la información, porque manejar toda la información nos puede hacer tan inútiles o tan densos como no manejar información. La habilidad de síntesis, la habilidad de tomar toda esa información y de realmente canalizarlo en beneficio de la negociación es lo que nos hace racionalmente inteligentes y buenos negociadores. Pensamiento conceptual, pensar qué es lo que queremos lograr. Una ventana de oportunidad se crea cuando nosotros tenemos la capacidad de pensar en términos objetivos. ¿A dónde estamos orientados? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cómo lo vamos a lograrlo? Y de todas las herramientas con las que contamos, ¿cuáles vamos a utilizar? No es efectivo y no es sobre todo eficiente a nivel de costos y costo de oportunidad el que usted simplemente utilice todas sus técnicas de negociador. Eso lo único que hace es confundir. Eso lo único que hace es postularlo quizás como una persona verborrágica y hasta pedante.